Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos con el libro y la teología de San Lucas. Estamos reflexionando sobre este libro tan importante que nos trae el evangelista Lucas. Es el tercer evangelio que se escribe, si vamos a mirarlo en forma cronológica: Marcos, Mateo y Lucas. Y ahora estamos mirando las características generales, los datos generales de este evangelio que se escribe en el año 85 después de Cristo, evidentemente. Marcos en la década del 60-70, Mateo del 70 al 80 y luego ahora San Lucas del 80 al 90. Luego tendremos ciertamente el cuarto evangelio, que es San Juan, que es totalmente diverso de lo que nosotros le llamamos los tres que son sinópticos, ¿verdad? Y eso tenemos ya entre el 90 y 100. Bueno, ahora queremos ir viendo en este curso bíblico del día de hoy, acrecentar algunos elementos más de esta característica maravillosa del Evangelio de San Lucas. Nosotros mirábamos con respecto a todo lo que significa la misericordia, el amor, la generosidad, los pobres, en fin, todo lo que trae como característica el Evangelio de San Lucas. Hoy queremos acrecentar y decir simplemente que hay un énfasis especial en este Evangelio de San Lucas hacia la universalidad de la oferta divina. Esto es entonces lo esencial que nosotros encontramos principalmente en el Evangelio de San Lucas, es decir, esta oferta de universalidad. El Evangelio no es simplemente para un grupito, no es ya simplemente para el grupo de judíos, sino que también aquí se está hablando y se está abriendo, ¿verdad? Para todos, es decir, el universo es para todo hombre, para toda carne. Y por eso es que nosotros incluso, ¿se acuerdan que hemos leído algo, hemos mirado algo? En el capítulo 3, si nosotros miramos la cuestión de la genealogía como se presenta, nosotros vemos que la genealogía de Jesús es presentada llegando nada más y nada menos que hasta Adán. Entonces va de lo particular hasta lo general y llegando hasta la humanidad, porque Adán quiere decir Adamá, tierra de donde todos hemos venido, ¿verdad? Y sin embargo, San Mateo en la genealogía nos presenta desde, dice, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, bastante metido dentro de una cultura y dentro del judaísmo. Es decir, que es descendiente de la tribu de David. Por eso que se insiste mucho. Comienza luego hijo de David, para decir que pertenece a la tribu de David.
Pero después enseguida dice hijo de David, y David que es hijo de Abraham. Es decir, va un poco a la primera promesa, cuando comienza la formación del pueblo, ¿verdad? Entonces, del judaísmo. Pero sin embargo, cuando nosotros estamos aquí mirando y estudiando a Lucas, nos damos cuenta que la genealogía de Jesús apunta a algo más, a algo mucho más general, que sería toda la humanidad. En el capítulo 3, versículo 23, dice, cuando comenzó su ministerio, Jesús tenía unos 30 años y se lo consideraba hijo de José. Bueno, hasta ahí todo bien, todo tranquilo, hijo de José. Comienza con José. Cuando comenzó, ¿verdad? José era hijo, y aquí comienza la genealogía. José era hijo de Elí. Se dan cuenta que esto también lo hace en forma inversa. En cuanto que Mateo dice hijo de David, hijo de Abraham, y después de Abraham comienza los hijos de Abraham, hasta llegar a Jesús, ¿verdad? O hasta llegar incluso a María, de quien nació, dice el Salvador. Aquí, sin embargo, dice José era hijo de Elí, Elí hijo de Matat, Matat hijo de Leví, Leví hijo de Melquí, Melquí hijo de Janai, Janai hijo de José, José hijo de Matatías, Matatías hijo de Amós, Amós hijo de Naún, Naún hijo de Esli, Esli hijo de Nagai, Nagai hijo de Maat, Maat hijo de Matatías, Matatías hijo de Semeín, Semeín hijo de Yosej, Yosej hijo de Yodá, Yodá hijo de Joanán, Joanán hijo de Resá, Resá hijo de Zorobabel. Zorobabel era hijo de Salatiel, Salatiel hijo de Neri, Neri hijo de Melquí, Melquí hijo de Adí, Adí hijo de Cosán, Cosán hijo de Elmadán, Elmadán hijo de Er hijo de Jesús, Jesús hijo de Eliezer, Eliezer hijo de Jorín, Jorín hijo de Matat, Matat hijo de Leví, Leví hijo de Simeón, Simeón hijo de Judá, Judá hijo de José, José hijo de Jonán, Jonán hijo de Eliaquín, Eliaquín hijo de Melea, Melea hijo de Mená, Mená hijo de Matatá, Matatá hijo de Natán, Natán hijo de David. David era hijo de Jesé, Jesé hijo de Jobed, Jobed hijo de Boaz, Boaz hijo de Selá, Selá hijo de Naasón, Naasón hijo de Aminadab, Aminadab hijo de Admin, Admin hijo de Arní, Arní hijo de Esrón, Esrón hijo de Fares, Fares hijo de Judá, Judá hijo de Jacob, Jacob hijo de Isaac, Isaac hijo de Abraham. Abraham era hijo de Terah, Terah hijo de Nahor, Nahor hijo de Seruj, Seruj hijo de Ragau, Ragau hijo de Peleg, Peleg hijo de Eber, Eber hijo de Selah, Selah hijo de Cainán, Cainán hijo de Arfaxad, Arfaxad hijo de Sem. Sem era hijo de Noé, Noé hijo de Lamec, Lamec hijo de Matusalén, Matusalén hijo de Enoc, Enoc hijo de Jared, Jared hijo de Malaleel, Malaleel hijo de Cainán, Cainán hijo de Enosh, Enosh hijo de Set, Set hijo de Adán, Adán hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces llegamos hasta Adán y después incluso más, ¿verdad? Porque dice que era hijo de Dios, ¿verdad? Interesante, o sea, la primera criatura. Esto está insistiendo y nos está mostrando la universalidad. Es decir, Jesús es para todos. Jesús no es simplemente para un grupito, no nos habla simplemente. También pasa por la historia de la salvación del pueblo elegido, eso sí. Tampoco lo deja de lado, tampoco le da una patada, como decimos nosotros. No queremos más saber nada de ustedes, sino que nosotros encontramos aquí y vemos lo esencial y lo fundamental de lo que significa, ¿verdad?, para nosotros la universalidad. La buena noticia es para todos y por eso se hace un especial énfasis, ¿verdad?, de Lucas en la universalidad de esta oferta divina. Es el amor, ¿verdad?, de parte de Dios que quiere salvar al pueblo, que está regalando lo máximo al pueblo, lo está rescatando del pecado y por lo tanto no le rescata solamente a un grupito que yo quiero y nada más.
También ese amor y ese perdón queda finalmente sellado con el mandato que Jesús resucitado dirige a sus discípulos. El mandato, ¿verdad?, de este Jesús resucitado. Él dirige a sus discípulos y aquí entonces encontramos a Lucas que nos está hablando de esto. ¿Cómo nosotros encontramos esta universalidad aquí en Lucas principalmente? Además de lo que ya fuimos leyendo y hay otros elementos más, ¿verdad? A través de este mandato, vayan a predicar a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Pero aquí lo importante es vayan a todas las naciones. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. El arzobispo de Prešov, Jan Bajak, es positivo al COVID-19. El problema es que el 14 de septiembre celebró una liturgia con el Papa Francisco en Eslovaquia y estuvo con él en el papamóvil. Se trató de la Divina Liturgia Bizantina celebrada ante un estadio en Prešov a la que asistieron 50.000 personas. Ninguno de los celebrantes llevó mascarilla durante la ceremonia. Como se ve, el arzobispo y el papa intercambiaron el signo de la paz durante la liturgia. El arzobispo greco-católico tiene 68 años, ahora está en cuarentena y será sometido a una nueva prueba dentro de 2 semanas. El Vaticano no ha comentado nada sobre la salud del Papa Francisco. Tipoi Mark Henry Zomani se ha convertido en una especie de pionero para los más de 320 seminaristas de su diócesis, Tombura Yambio, en Sudán del Sur. Es el primero que viene a estudiar a Roma. Cuando vine aquí, no había nadie de mi diócesis, nadie de mi país. Fui el primero de Sudán del Sur en la historia del colegio sacerdotal donde me alojo y también fui el primero en ir a la universidad donde estoy estudiando, que es la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Tipoi Zomani evoca todos los trabajos que hacen los seminaristas de su diócesis para mantener viva la fe en lugares remotos. A veces nos tomamos el tiempo para ir y enseñarles el catecismo, ayudándolos, enseñándoles sobre la vida social, sobre cómo vivir en comunidad y en paz, todo este tipo de cosas. Y también los ayudamos con el trabajo manual. Vamos al huerto con ellos para ayudarlos, para mostrarles lo que sabemos, lo que aprendemos en el seminario. Dice que el seminario es una oportunidad inmejorable para mejorar en la vida espiritual e intelectual y también para colaborar con el futuro de Sudán del Sur. Quiere ayudar a que su país no sea visto como un lugar de guerra y pobreza, sino de paz y prosperidad. Es un momento muy importante para que los jóvenes de Sudán del Sur nos concentremos muy bien en nuestros estudios. Así, cuando salgamos, por ejemplo, para hacer trabajo pastoral, ayudaremos a la gente a comprender la importancia de la paz en el país, especialmente en una nación joven como es Sudán del Sur. Una vez que complete sus estudios en Roma, regresará a Sudán del Sur para continuar sirviendo a la Iglesia allí, en su patria. Después de este encuentro en la Nunciatura en Bratislava, el Papa tuvo otro encuentro a puerta cerrada, esta vez con jesuitas. Fue una conversación informal que acaba de darse a conocer. En todos los viajes el Papa se reúne con jesuitas y Antonio Espadaro, director de la Civiltà Católica, recoge el texto del diálogo. Francisco revela que está bien de salud a pesar de que algunos me querían muerto. Asegura que ha habido encuentros de prelados que creían que estaba más grave de lo que se decía y que preparaban el cónclave. Le preguntan cómo afronta las críticas de ambientes católicos y dice que puede que yo personalmente me merezca estos ataques e insultos porque soy un pecador, pero la Iglesia no se los merece, son obra del diablo. Francisco lamenta que muchos en la Iglesia sienten la tentación de volver atrás, pues dice la vida real da miedo. Por ejemplo, da miedo acompañar a personas con diversidad sexual, explica. Una vez más, alerta de 2 grandes perversiones, el clericalismo y la rigidez. Ci portano davanti una religiosità rigida, di rigidità, che ci toglie quella libertà nello spirito che ci dà la redenzione di Cristo. State attenti,
davanti alle rigidità che vi propongono. State attenti, perché dietro ogni rigidità c'è qualche cosa brutta. Non c'è lo Spirito di Dio. En el diálogo, el Papa pide a los jesuitas cercanía a Dios, cercanía entre ellos, cercanía al obispo y luego cercanía a la gente. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Todo fiel tiene junto a sí un ángel como tutor y pastor para llevarlo a la vida. Señalaba San Basilio para referirse al ángel custodio. Esto quiere decir que Dios ha dispuesto para cada persona un ángel protector con la misión de acompañarla y guiarla desde el momento de la concepción hasta la muerte. Por eso es una santa costumbre que cada 2 de octubre recordemos y celebremos la fiesta de los ángeles custodios, nuestros guardianes. La palabra ángel proviene del griego y significa mensajero. La Escritura da cuenta de su existencia y como en momentos cruciales de la historia de la salvación han aparecido con el propósito de llevar a cabo alguna misión especial. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: los ángeles son servidores y mensajeros de Dios, porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra. La Iglesia celebra la fiesta de los ángeles custodios desde el siglo XVII. Fue instituida por el Papa Clemente X. Santa Teresa de Calcuta nos presenta estas frases para reflexionar sobre el amor. Lo que importa es cuánto amor ponemos en el trabajo que realizamos. Muchas veces basta una palabra, una mirada, un gesto para llenar el corazón del que amamos.
Difunde el amor donde quiera que vayas. No dejes que nadie se aleje de ti sin ser un poco más feliz. El trabajo sin amor es esclavitud. Cada obra de amor llevada a cabo con todo el corazón siempre logrará acercar a la gente de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología, sobre el Evangelio de San Lucas, este intento, ¿verdad?, teológico de Lucas, lo que él nos quiere traer. Y estábamos hablando sobre todo ahora y entramos en un tema bastante interesante, importante, que es la tradición, ¿verdad? ¿Qué significa la tradición? Tradición significa transmitir, embojazá, cualca lleva. Va peñan de yara o muy peñan de pope, ella pañan de aveña, embojazá, ¿verdad? Y de la pichacuera, es decir, a nuestra familia, ahí donde nosotros estamos. Pero estamos transmitiendo los valores. Atención, que también pueden existir antivalores si nosotros vamos desviándonos de los valores esenciales de una tradición o de una transmisión. Entonces nosotros decíamos que Lucas, todo lo contrario de abandonar, lo que él hace es conscientemente, Lucas, conscientemente en su evangelio, se sitúa en la línea que se apoya en los testigos oculares, en primer lugar, que son los apóstoles. ¿Qué son los apóstoles? ¿Qué es lo que los apóstoles fueron transmitiendo? ¿Qué es lo que los apóstoles fueron enseñando? Upea la tradición, upea la transmisión. Entonces, ¿cómo yo puedo entender? A ver, díganme, sobre todo estas sectas, etcétera, que vienen y te dicen, ¿por qué Jesús solamente dijo eso? ¿Por qué Jesús esto y por qué Jesús? Yo me quedo y me miro y les digo, bueno, ¿y a vos quién te dijo que Jesús dijo eso? A ver, decime, ¿de dónde sacás eso? ¿De qué Jesús? Y porque está en la Biblia. O porque, qué lindo, che. Amábigola o ahí la Biblia. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Quién el que puso ahí? ¿Quién el que transmitió a través de la Biblia eso que está escrito? Erénase. O pues estaba pensando, y cuál va a ir. Y Dios escribió la Biblia y Dios. Ah, Dios vino ahí con su dedito, ahí escribió ahí. O sea, muchas veces no llegamos nomás a pensar, o sea, nos falta un poquitito, ¿verdad? Aunque sea una cuarta hija dice la gente, ¿verdad? Un chiquitito de pensamiento, de cerebro, ¿verdad? O sea, la transmisión y la tradición justamente significa lo que la iglesia, es decir, la comunidad, fue transmitiendo, y por eso es tradición. Justamente porque te transmite, pero y ellos te están, así como Lucas dice, Lucas se apoya en los testigos oculares, que son los apóstoles. Se apoya, porque Lucas también, él que escribe este evangelio, él se apoya y él por lo menos es humilde. Por lo menos Lucas es humilde y dice, ¿saben qué? Yo me apoyo, querido Teófilo, yo te quiero narrar muchas cosas, pero el amo me utande y yo te voy a decir lo que yo escuché, lo que yo indagué, lo que yo investigué. Humildemente te voy a decir que yo hice todo un trabajo, ¿verdad? De la tradición, de la transmisión, de la gente que estuvo ahí viviendo con Jesús. Segunda ahí se ayuda a inventar, apóyese, porque Jesús lo dice y porque está escrito. Y bueno, amar pico pelo muy pepe. Entonces nos falta mucho estudio, nos falta entonces meternos verdaderamente y saber cuál es la raíz, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Normalmente, muchos de nuestros errores y de nuestras discusiones entran en este campo, lastimosamente. O sea, la tauj ñande yucapoteite. Vea en síntesis. Nos falta una verdadera reflexión seria, profunda, y por eso que es importante siempre la filosofía, ¿verdad? Porque en realidad la filosofía, sofos, Sofía, amigo del saber,
La sabiduría significa eso, buscar la sabiduría, ir detrás, ser amigo verdaderamente de la verdad, dice Ubeina, el filósofo. Alguna vez de ahí la de filósofo que era ya pipareía y porque ni upeando igual, lo que significa ser un filósofo verdaderamente. Y dicen generalmente un filósofo es un ateo, que esto, quiere decir que peando entendí este hoy va para la filosofía. Porque siempre la filosofía, si ustedes lo miran de lo más profundo, siempre encontrarán que es anchila, ¿verdad? De la theos logos, ¿verdad? O sea, es sierva verdaderamente en el sentido de que uno tiene que entrar y punuala de acá. Es lo elemental y lo fundamental, pero para llegar a lo esencial. Es el medio, es el instrumento y por eso te dice anchila, ¿verdad? O sea, servidora de un pensamiento racional, pero que te lleva a lo esencial y fundamental. A que tenemos que llegar únicamente a lo trascendental, ¿verdad? Porque el hombre trasciende lo que es simplemente humano, lo que es material, ¿verdad? Entonces, todas estas cositas son elementos, ¿verdad? Básicos, porque entonces nos metemos en algo, en camisa de 11 varas, y la gente piensa, esa es una expresión muy interesante, no sabes cómo salir más de ahí. Te metiste en camisa de 11 varas. Entonces quiere decir que vos de ahí no podés más salir. Te quedás aprisionado y eso significa fanatismo. Fanatismo quiere decir, en otras palabras, tabuillo, ¿entendiste? Fanatismo quiere decir eso. Quiere decir que no tenés la capacidad justamente de lo que Lucas nos está diciendo aquí, que es el universalismo, la capacidad de pensar, de mirar, de entender, de saber lo que significa esa revelación de Dios. Vaya pa peñan de yara, lleva, oye, cual cajo ni muy peñan de po, peñan de catujanguan, ya veía, ya po peñan de la pe. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Bueno, y entonces, volviendo un poco a este pensamiento, lo que Lucas hace es justamente todo lo contrario de quedarse encerrado, ¿verdad? E incluso él ofrece ya su mercadería y parece ser el único escritor en este sentido que abre el mercado, entre comillas, ¿verdad? Abre el conocimiento de su experiencia, de su tradición, de la transmisión que él ha recibido. Y dice luego también, él se apoya en los testigos oculares, la tradición de nuevo, es decir, los apóstoles. Y también de los mismos servidores del mensaje. Es decir, son estos seguidores de Jesús que estuvieron con él. Esa primera comunidad cristiana que primero vive con Jesús. Nosotros en otros momentos, ¿verdad?, de nuestro curso bíblico habíamos hablado nosotros de elementos esenciales y fundamentales de la vida cristiana, ¿verdad? De nuestra vida cristiana. Y en esa vida cristiana nosotros sabemos que hay momentos claves, ¿verdad?, en su nacimiento. La vida cristiana primero nace con esa experiencia verdadera con un Jesús histórico. Luego, un segundo paso, continúa y se va formando con esa comunidad post-mortem de Jesús, después de que haya muerto. Pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es allí donde continúa la comunidad que recuerda, que celebra y que comienza entonces a organizarse. Y ahí podemos decir que comienza como institución. Pero recién en un tercer momento, ya cuando estos testigos oculares justamente comienzan ya a envejecer y a morirse, necesitan dejar por escrito el mensaje. Y ahí recién se escribe entonces la Biblia. Entonces, entonces creo que no vamos a ser tan fanáticos, sino que vamos a ser abiertos, ¿verdad? Como Lucas, para entender el mensaje de salvación y para poder vivirlo en la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí.
de la Eucaristía, Ñande Yarañe, ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos iniciando con este Evangelio. Ciertamente Jesucristo en este Evangelio es presentado por Lucas centro y expresión de toda historia salvadora. Siempre Jesucristo entonces como el centro de toda historia salvadora, como en cualquiera de los evangelios. Es la persona de Cristo siempre el que se presenta como el Salvador del mundo. Ahora, sus palabras y milagros también son el punto de partida al que debemos mirar siempre y del que estamos dependiendo en todo instante. Palabras, milagros de Jesús. Nosotros estamos dependiendo y por eso estamos mirando para que podamos entender entonces esta propuesta, que es lo que nos está ofreciendo el Evangelio de Lucas. La centralidad siempre será Jesucristo y por lo tanto sus palabras y sus obras son elementales. Hay más. Su muerte, interpretada según las Escrituras, es camino hacia la Pascua, que mirada en forma de ascensión al cielo, convierte a ese Jesús en centro de la vida y el quehacer de los humanos. Qué interesante entonces cómo nuestra propia vida va cambiando, ¿verdad? Reflejándose en qué cosa, reflejándose en la acción de Jesucristo, palabras y obras, ¿verdad? Es camino hacia la Pascua que, mirada en forma de ascensión al cielo, convierte a ese Jesús en centro de la vida y el quehacer de los humanos. También aquí estamos entendiendo, ¿verdad?, que solamente reflejándonos en la acción de Jesús, nosotros podemos entender el camino que nosotros debemos hacer. Nosotros podemos saber qué camino debemos hacer. Recordemos que toda la teología se basa también en la teología de la encarnación y por lo tanto la presencia, la acción de Jesús, las palabras de Jesús, un Dios que se encarna en la persona de Jesús, ciertamente que nos va mostrando este camino. Es el camino que nos hace llegar a lo esencial y a lo fundamental. Por eso, convierte a este Jesús en centro de la vida y en el quehacer de los humanos, que está apuntando hacia la Pascua, pero mirada en forma de ascensión al cielo.
Ascender al cielo para nosotros en síntesis está significando la unión, ¿verdad? La Pascua y la ascensión, en síntesis la resurrección. Es llegar al objetivo, la plenificación del hombre. Nosotros le llamamos resurrección, Pascua, ascensión al cielo. En este sentido, los padres de la Iglesia también van reflexionando sobre los misterios esenciales y fundamentales de la vida del cristiano. Y entonces le presentan justamente a Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús dice, nace para morir, muere para resucitar, es la Pascua, ¿verdad? Resucita, dice, para subir al cielo, ascender al cielo. Y continúa, asciende al cielo para enviar al Espíritu Santo. Envía al Espíritu Santo ahora en su comunidad, en nosotros, en los hombres, para que nosotros seamos los alter Christi, es decir, la comunidad que ahora acciona. Y eso es Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles está significando la venida del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, nos da esta explicación fenomenal y maravillosa. Peñan de Yara lleva ombou o jikwao. Peiputu marangatu ñande ñañe puro hangua. Ñande haitema ñañe puro ñambapo. Ñande guanao. Peñan de Yara putu marangatu ñandere coebe. A nuestra comunidad para que nosotros nos hagamos cargo ahora de nuestra propia vida, de nuestra propia sociedad, de nuestra propia humanidad. La encarnación viene a ser entonces la entrada de Dios al mundo, se hace como nosotros, camina con nosotros, nos libera, pero con esta liberación, con esta resurrección, nos muestra todo el camino. Incluso esa frase tan linda, pero esto miramos desde San Juan, cuando les envíe el Espíritu Santo, les recordará todo lo que yo hice en medio de ustedes. Es decir, ahora le corresponde a la comunidad. Ñande haitema, ñande yara llevo pamalo yapoana, ñande pusinoma, o ema ñande lleva peteco de puajú, con ñande yahuere comala y putu marangatu, ombuwa y ñande apuitebe, ñande mañamba apoana, ñande mayiyapoana. Y esa es la iglesia, esa es la comunidad. Entonces, es un pensamiento fenomenal, ¿verdad? Cómo se nos va presentando. Con respecto al pasado de la vida de Jesús, que termina luego en la ascensión, se ha transformado así en presente glorificado y glorificante. Este es el sentido, ¿verdad?, de la venida del Espíritu Santo dentro de la comunidad. ¿Por qué? Porque lo pasado de la vida de Jesús tiene que ahora realizarse en lo presente de la vida de la comunidad. Va a venir a través. Primero termina, dice, en la ascensión de Jesús. Jesús que sube al cielo, Jesús que retorna al cielo, pero luego que envía al Espíritu Santo. Y por lo tanto se transforma así en presente, glorificado y glorificante. Yaheshara o Yeheshara. Amaru vive o Yeheshara vea. Añanderu vive. Porque ñande yapota vea. Jesús se encuentra inmerso en el misterio de Dios Padre y desde allí, en su altura que es divina, guía nuestra historia hacia sí mismo. Entonces guía nuestra propia historia, es decir, estamos en camino hacia Dios. Pero ahí está entonces el envío del Espíritu Santo, ahí tiene el sentido, ¿verdad? Él les recordará todo lo que yo hice, es decir, el pasado de la vida de Jesús. Jesús de nuestra tierra, el que se ha encarnado y ha vivido, ¿verdad?, con nosotros, que ya ha muerto ahora, se convierte en el modelo, imagen y secreto del camino de los hombres. Imagen y secreto del camino de los hombres. El modelo. Pero por eso dice justamente, Él les recordará todo lo que yo les había dicho. Es decir, mirar a un Jesús como modelo, recordar lo que Jesús vivió en medio de nosotros. Y por lo tanto, este es el camino para cada uno de nosotros, el camino de la salvación para los hombres. Esto lo vamos a encontrar desde el capítulo 9 al 18 de San Lucas. Comienza con la misión de los 12,
la misión de los 12, siempre condiciones para seguir a Jesucristo, la misión de los 72 discípulos a hoy. Es decir, Él es el modelo, pero es el modelo ahora para la comunidad. Es el modelo para cada uno de nosotros que tiene que asumir esta responsabilidad. Hacerlo presente en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy de una manera muy especial celebramos a los santos ángeles custodios. En este 2 de octubre, queridos hermanos, nosotros confiamos en la gracia divina, es decir, la manifestación de Dios a través de los ángeles. Según la angelología, ¿verdad? El angelos, que quiere decir en griego significa el enviado, pero dentro de la teología el ángel significa la misma presencia de Dios que viene a nuestra vida, que viene a nuestro socorro. Es Dios que se nos deja ver, es Dios que nos acompaña y entonces en la medida en que nosotros escuchamos la voz del ángel, decimos nosotros, estamos escuchando la voz de Dios.
Por ejemplo, hace poco estuvimos celebrando a los 3 arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Y justamente los nombres ya nos están diciendo. Miguel, Mijo, Moel, es decir, es la presencia de Dios que lucha en nuestra vida. O Gabriel, Gabar, él es la fuerza de Dios que justamente vence cualquier mal y engendra sobre todo la fuerza de Dios que nos hace salir de nuestro egoísmo. Y luego Rafael es la curación, es la sanación, Dios que nos cura, ¿verdad? Bueno, todas estas significancias de los nombres angélicos, entonces para nosotros hoy también lo sintetizamos y lo ponemos en los ángeles custodios, es decir, la presencia de un Dios que nos acompaña. Y por eso leemos del libro del Éxodo, capítulo 23, del 20 al 23. Así dice el Señor: voy a enviarte un ángel por delante para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Respétalo y obedécelo. No te rebeles, porque lleva mi nombre y no perdonará tus rebeliones. Si lo obedeces fielmente y haces lo que yo digo, tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios serán mis adversarios. Mi ángel irá por delante. Qué lindo, queridos hermanos, esta revelación tan hermosa a través del libro del Éxodo. Y es Dios mismo. Nosotros tenemos que saber que dentro de la teología también tenemos que entender muy bien lo que significa la presencia del ángel, cómo se comienza a hablar del ángel. Dentro de una teología deuteronomista es imposible ver directamente el rostro de Dios. Y entonces, ¿cómo vamos a verle a Dios? Y a Dios solamente lo vemos a través de intermediarios. Pero entonces es el mismo Dios, pero que se manifiesta a través de intermediarios. Opeago dice el ángelos, el ángel, el enviado de Dios, que nos cuida en el camino. Es decir, es Dios mismo que nos acompaña. Queridos hermanos, invoquemos entonces a Dios mismo, nuestros ángeles, que nos custodia y que nos va mostrando el camino, nos va iluminando. Tu ángel de la guarda que está sentadito aquí a tu hombro y te habla al oído. Conciencia, entonces Yahendumía lleva peñan de Yarama y Yabañe a través de esta imagen tan interesante que nosotros le llamamos el ángel de Dios. Y quiero terminar con esa oración que yo aprendí desde chiquitito de los labios de mi mamá. Angelito de Dios, dulce compañerito, no me dejes solito ni un momentito. Upea ya aprende a que lleva de los labios de mi madre cuando era pequeño antes de dormir. Que el ángel de la guarda nos acompañe, que el ángel de la guarda esté siempre con nosotros, es decir, Dios mismo que camina a nuestro lado. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Lava mi vida.
Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Nosotros ahora estamos presentando y estamos viendo cómo es interesante el tiempo, ¿verdad? Aquí lo presentamos en 5 elementos, en una definición de cómo cronológicamente o cómo teológicamente, en todo caso también, se puede entender la propuesta de Lucas en su Evangelio. El primero, volvemos a decir y a mirar, es necesario partir siempre de Dios como principio. Siempre es Dios entonces el que toma la batuta, ¿verdad? La decisión. Esta es obra de Dios, nos quiere decir, elemento número 1. Dentro del tiempo y dentro de la división de San Lucas. Esta es obra de Dios. Por lo tanto, es Dios el que decide. Number 1. Número 2. Una vez que Dios decide, ¿qué es lo que hace? Desde Dios se entiende entonces el tiempo de preparación del hombre que ha tomado en Israel forma profética y se viene a precisar entre las gentes como la era de la ignorancia. Es decir, aquí viene la preparación del hombre. El segundo elemento es la preparación del hombre, de la humanidad. Es decir, en esa reflexión, en esa búsqueda, Dios que le ofrece todo, Dios que le da la posibilidad al hombre, el hombre que reflexiona y va descubriendo. Porque aquí lo elemental es darnos cuenta, ¿verdad?, en este descubrir. El hombre tiene que ir descubriendo su accionar, su caminar. El hombre tiene que ir dándose cuenta entonces, ¿verdad?, cómo Dios va actuando en su vida. Y por eso se habla de la forma profética, ¿verdad? Y así se precisa entre las gentes, más bien esta era como una era de ignorancia. La ignorancia, pero que tiene que ir siendo superada. ¿Por qué? Porque hay una búsqueda del hombre. Y el tercero es lo elemental y fundamental. En esta búsqueda es que Dios actúa y ahora el centro de la historia, de los hechos y palabras de Jesús, empieza en el momento bien preciso del anuncio del ángel a María, que va a terminar después, decíamos, con la ascensión, es decir, todo el tiempo de Jesús, le decimos nosotros. Luego el cuarto elemento, desde Jesús y en forma de expresión abierta del obrar divino, se comprende el tiempo del Espíritu y de la Iglesia. Entonces Jesús, viene el Espíritu Santo y ahora entendemos este tiempo que es del Espíritu y de la Iglesia. Y por lo tanto ya es una presencia actual glorificada. ¿De qué cosa? Y de la acción de Jesús mismo, que nos ha enseñado, que nos ha mostrado, que nos ha acompañado, que se ha encarnado en la historia del hombre. Y ahora el quinto y último sería, todo se encuentra, en fin, tendido hacia el futuro apocalíptico. Esta sería la plenificación, ¿verdad?, de todo este esfuerzo del hombre. Porque el Apocalipsis quiere decir esa revelación plena de una verdad que es la verdad de Dios. La verdad que se tiene que revelar a través de nuestras acciones. Y puede interpretarse como vuelta decisiva de Jesús. Puede interpretarse, de Lucas, puede interpretarse como una vuelta decisiva de Jesús y cumplimiento de su obra. Nosotros ya lo estamos glorificando con nuestros hechos, con nuestras acciones, porque Oyeheshama, Oyekwama. En la comunidad se tiene que ver. Pero esto nos hace entender que este accionar del hombre todavía de una manera imperfecta, ¿verdad? O sea, todavía no es la perfección máxima. Y entonces estamos siempre en ese camino, estamos en esa tendencia, ¿verdad?, hacia la parusía. La vuelta decisiva de Jesús y cumplimiento de su obra, siendo a su vez el desplegarse pleno del misterio de Dios entre los hombres. Entonces, esto es lo que nosotros vamos encontrando, que es tan interesante, ¿verdad?, desde esta preguntita que nos habíamos hecho. Y son los dos tiempos muy importantes. Volverá Jesús en el final del tiempo, y decíamos que para Lucas
es interesante que no tenemos que mirar simplemente como un futuro, decíamos, como un luego, sino que habla Lucas de un presente, del aquí y del ahora. Pero después acota, ¿verdad? Al final es una acotación muy importante. Pero el hacer de Jesucristo, el exaltado a la derecha del Padre, un presente salvador por el Espíritu, con esto Lucas no niega que Jesús sea a la vez el que vendrá al final del tiempo. La más profunda validez del momento salvador actual, no niega ni destruye la marcha de la historia que se encuentra dirigida hacia una meta que es el triunfo de Dios Padre por su Cristo. Muy bien, queridos amigos, entonces de esta manera estamos entrando y estamos presentando la teología de San Lucas. Recordemos entonces lo que nos decía, ¿verdad?, el cardenal Martini. Verdaderamente es una teología muy interesante porque esta es la teología de los cristianos que están en un proceso mucho más avanzado. Aquí no se nos muestra simplemente un cumplimiento, Mateo, el cumplimiento de la acción de Dios, de todo lo que se fue diciendo, que es mucho más llano y mucho más directo, ¿verdad? Porque aquí lo que se está haciendo, según San Mateo, sería una mirada retrospectiva, qué es lo que Dios había prometido y qué es lo que se está realizando. Y Marcos, por su parte, ¿verdad?, que nos presenta directamente a un Jesús en quien también se realiza ciertamente la promesa de Dios Padre, pero aquí se nos presenta, ¿verdad?, al Jesús, al Evangelio, el Hijo de Dios presente aquí, pero sobre todo ya como el Mesías, el Salvador, el que está en medio del pueblo, en que ya Dios mismo que ha actuado en medio de nosotros. Sin embargo, Lucas nos presenta dentro de esta teología muy interesante en estos tiempos, ¿verdad? El tiempo de Dios Padre, en una forma mucho más sencilla, el tiempo de Dios Hijo, la presenta, la encarnación, la realización ya entonces de ese plan de salvación y sobre todo ahora, y por eso ante esa pregunta, ¿volverá Jesús al final de los tiempos? Jesús, con su muerte, con su resurrección y sobre todo con la venida del Espíritu Santo, Jesús ya volvió. Es decir, la forma gloriosa ya está en medio de nosotros. Es una forma muy pragmática y es una forma muy decisiva como nosotros tenemos que actuar. Muy bien, queridos amigos, vamos a seguir después reflexionando más sobre este Evangelio de San Lucas que es maravilloso. Por hoy quedamos aquí, les dejo la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.